La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Siempre, siempre. Hora 25. Aimar Bretos. Patricia, buenas noches. Hola, buenas. Usted, Patricia, vivía en una de las casas afectadas por el incendio en un bloque de pisos en Valencia. ¿Están bien? ¿Usted, su familia están bien? Sí, porque me ha visto un vecino, olía humo, pero yo estaba con mi hijo que acaba de llegar del colegio, pues estábamos jugando y me ha llamado un vecino y me ha dicho, salir de casa que hay un incendio. Pues no, he salido a la terraza, he visto que había un incendio, pero bueno, he visto el humo, me he metido el tendedero y digo, bueno, pues cojo el bolso, me he ido corriendo, la verdad, preocupada. Y ya en el hueco de la escalera estaban ya subiendo bomberos y todo, o sea, es que prácticamente ha sido, o sea, visto y no visto. ¿En qué piso viven? En el 10º. ¿Y cómo ha sido la evacuación? Pues es que a mí me ha avisado el vecino, he salido corriendo, me he ido a la puerta al cortafuegos de la escalera y ya había todos los vecinos bajando, estaba subiendo ya las mangueras, los bomberos, y yo bajaba con 2 niños y ya hasta el patio, que al pasar por la planta de incendio ya había humo, pero se podía bajar todavía. Pero es que claro, yo he llegado abajo a la rotonda y mi piso es el 10º y esto se supone que era en el 4º o en el 6º. Y cuando llegué a la rotonda, mi casa estaba en fuego, o sea, estaba ya quemándose. O sea, 10 minutos. Es que no nos ha dado tiempo a nada. Si yo pensé, cogí el bolso, digo, bueno, ahora subiré en un rato cuando apague el fuego de la casa. Pero claro, no ha sido así. ¿Sabe si todos sus vecinos han podido evacuar la casa? Sí, bueno, los que yo sé sí, lo que pasa es que luego he visto en la televisión a las 8 que habían estas 2 personas en el balcón que las han evacuado a las 8. Yo pensaba que a mí me habían dicho todo el mundo que estaba todo el mundo fuera, pero claro, es que es inevitable, somos muchísimos. Si te descuidas un poco, es que yo la verdad es que olía un poquito, pero no sé, no me hubiera pensado asomarme. Bueno, si hubiera olido más me hubiera asomado, claro. Ya. Pero claro, no me lo esperaba. ¿Cómo es la finca por dentro? ¿Cuántas puertas hay por piso? Pues es que hay un montón, porque yo es que estoy en el lado donde se ha originado el incendio, en la parte alta. Pero hay como 2 edificios, uno de 10 plantas y otro de 14, con los áticos. Yeah. Entonces, entre los dos se unen como unos ascensores. Es que hay ascensores para la derecha y para la izquierda. Hay 6 ascensores. Entonces son como fincas independientes, pero que se unen por dentro, en los pasillos. Y todas las escaleras tienen cortafuegos, entonces yo no veo los que están al otro lado, pero hay no sé, te podría decir que a lo mejor, no sé si en mi parte hay solamente 6 y en la otra, no sé, 15 por plaza, o sea, un montón, no sé, muchísimas. Escaleras me ha dicho que tienen cortafuegos. Sí, todo. De hecho, de mi parte, de mis 6 puertas hasta el ascensor hay un cortafuegos, está todo ya cerrado. Es que llama muchísimo la atención, Patricia, supongo que usted también lo habrá pensado. No, claro. Sí. ¿Cómo ha podido prender tan rápido, de manera tan voraz? No, pero si es que es que tengo los mensajes de hay 48 hasta 6:30, lo que me ha dado tiempo a bajar. Hay 48. Me ha llamado una mamá del colegio de enfrente y me ha dicho, ¿estáis bien? Digo, ya estamos en la calle. Hay 48, hay 3 minutos. Yo estaba desesperada viendo a mi casa quemada y le he mandado un mensaje, por favor, baja por mí. Y me han recogido y me he subido ahí arriba de Bertolín a esa finca. O sea, del 48 hay 3 minutos, mi casa estaba ardiendo desde la planta 4ª a la 10ª. O sea, es que no me lo estaba creyendo, o sea, no podía entender lo que estaba pasando. O sea, se ha encendido toda la finca en 10 minutos. ¿Cuánto tiempo llevaba viviendo en esa casa, Patricia? Pues casi 10 años. Casi 10 años. ¿Dónde va a dormir esta noche? ¿Dónde va a pasar la noche? Pues me voy a casa de mi madre. Mi marido está de viaje, acaba de llegar y mi hijo se lo han llevado los amiguitos del cole para que no se entere. Y me voy a Mislata, a casa de mi madre. Y mañana ya veré qué hago. Patricia, suerte, un abrazo. Gracias. Así ha sonado este incendio que se ha tragado en cuestión de minutos un edificio imponente, 14 plantas de edificio, y el fuego se los ha tragado. Ay. Que apaguen eso, por Dios, que apaguen eso. Pues es que es horroroso, porque es que es toda la finca, desde aquí es toda la finca. Qué horrible. Se va a tirar esta en la terraza. Tírate ya. Vete de ahí. Hay gente que se ha quedado dentro.
he cogido lo fundamental e imprescindible y he salido. Me he encontrado con los 5 vecinos de mi altura. Ese momento de se va a tirar es cuando una persona ha conseguido sobrevivir lanzándose al vacío a un colchón de rescate que han instalado los bomberos. Manu Gil, tú estás ahora mismo frente al edificio, sigue en llamas. Sí, continúan decenas de bomberos trabajando en la extinción de este incendio que, como decís, sigue devorando estos 2 edificios de 14 plantas en el barrio de Campanar de Valencia. Aquí hay efectivos de bomberos de las 3 provincias de la Comunidad Valenciana, incluso varias unidades de la Unidad Militar de Emergencia. Los servicios de emergencia siguen inspeccionando el interior del edificio para intentar buscar si hay alguna persona más atrapada. Varios autobuses de la empresa municipal de transporte se están trasladando a los vecinos en estos momentos a varios hoteles de la ciudad para que puedan pasar lo mejor que puedan esta noche y destacar también, Aimar, la solidaridad de la gente. En todas las desgracias, la verdad que es un ejemplo la gente cómo se vuelca a ayudar a los vecinos. Hay 2 centros sociales aquí en el barrio. Se han convertido esta tarde-noche en punto de encuentro donde multitud de vecinos, la verdad, se están acercando a traer lo que pueden. Hemos visto gente con garrafas de agua, también gente con comida y estoy justo delante del centro que está almacenando toda la comida y se ven dos montañas de abrigos de gente que ha traído pues lo que puede, lo que tiene en su casa para que las personas que lo han perdido todo en este incendio pues puedan tener algo de ropa en los próximos días. Las autoridades están intentando no dar pasos en falso en cuanto a la comunicación de qué ha pasado y cuál es la situación ahora mismo, pero lo más reciente que conocemos es lo que ha trasladado a los medios hace unos minutos Jorge Suárez, que es subdirector de Emergencias de la Generalitat. De 13 personas heridas, en este caso de esas 13 personas, 6 son bomberos, lo que indica la intensidad del trabajo que están realizando, y el resto son personas civiles que no están interviniendo en emergencia, que están distribuidas por diferentes hospitales de la ciudad de Valencia. Pues se están activando centros de posibilidad de hoteles o algún centro de aquellas personas que tengan que ser albergadas y que se hayan visto por esta vivienda. Seguimos actuando, el incendio está actualmente activo y siguen actuando servicios de los bomberos de la ciudad de Valencia. Se han activado también recursos de la Unidad Militar de Emergencias, recursos de la atención psicológica de la Cruz Roja y, por supuesto, los cuerpos y fuerzas de seguridad. Adrián Sánchez, tú estás ahora mismo frente al hospital de campaña que se ha improvisado a unos metros de ese edificio en llamas. Sí, nos hemos podido acercar un poquito más a este hospital de campaña. Vemos en su exterior a decenas de sanitarios que ahora parecen un poco más tranquilos que antes, así que parece que la situación está algo más controlada. Pero desde esa actualización de heridos que escuchábamos de Jorge Suárez, no ha habido más, por tanto siguen siendo 13 las personas trasladadas a los distintos hospitales de Valencia. Aquí podemos ver decenas de coches policiales, de ambulancias, en un dispositivo de emergencia en el que también participa la UME. Por cierto, en esta zona, que es la parte contraria de la fachada del edificio donde estaba nuestro compañero Manu, también los vecinos acaban de bajar a ofrecer cena a los policías o cualquier cosa que puedan necesitar los policías que están aquí garantizando el dispositivo de seguridad. En el puesto de mando avanzado también está el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, que antes ha hablado con algunos vecinos que han sido desalojados, y la delegada del gobierno, Pilar Bernabé. También sabemos que el presidente Pedro Sánchez ha hablado con Mazón esta tarde por teléfono para conocer la situación. Este es, Aimar, el incendio más grave en el último siglo en la ciudad de Valencia. La pregunta que nos estamos haciendo esta noche es cómo puede ser que un edificio que no es antiguo, que tiene década y media, cómo ha podido arder de semejante manera tan salvaje. Pues bien, lo que nos dicen los expertos es porque la fachada tenía poliuretano, que es un material especialmente inflamable, y eso ha hecho que el fuego saltara metros y metros, eso juntado con el viento. Nos lo ha contado Esther Puchadas, que es la vicepresidenta del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de Valencia, en Hora 25. Es un material muy bueno en construcción si está bien protegido y está completamente cerrado y aislado, de forma que no permita la entrada de ningún punto caliente ni llama, pero en contacto con llama se convierte, pues como usted ha dicho, en una cerilla. Prende fácilmente y aparte gotea, de forma que tanto el calor tiende a elevar y ascender la llama, y el producto que gotea prende hacia abajo. Por eso se ha extendido tan rápido hacia arriba y hacia abajo y hacia los lados también. Además, que en Valencia esta tarde hacía un poco de aire, con lo que tampoco, o sea, eso ha favorecido además la tormenta perfecta, vamos. Exacto, sí, cuando hay viento, la verdad es que para las llamas es de lo peor que hay. Sí.
Jordi Carbó, ¿qué se espera en las próximas horas respecto a ese viento que está azotando la ciudad con rachas muy altas? Que disminuya un poco la intensidad. En el momento álgido del incendio ha rondado los 60-70 kilómetros por hora. Las próximas horas se situará alrededor de los 40-50. Es un viento que todavía es significativo para esta situación. Hasta bien entrada la madrugada y sobre todo mañana por la mañana no esperemos que el viento durante unas horas, eso sí, desaparezca. Luis Sendra, decano del Colegio Oficial de Arquitectos de la Comunidad Valenciana. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por lo que estamos viendo del incendio, ¿existe riesgo de colapso del edificio? Bueno, están ahora los bomberos dentro y estarán analizando, pero así al ser tan rápido el hormigón parece que está resistiendo bien y no es inminente el colapso, pero hay que estar atentos porque habrán zonas en las que se habrá concentrado más el calor y no conocemos el alcance de los daños en la estructura. ¿Cómo es posible que el fuego se haya extendido tan rápido en una construcción relativamente moderna? Bueno, hubo una época en la que se colocó, no todos los materiales son iguales, unos revestimientos en fachada. Es anterior, eso sería el proyecto, creo que es del 2005. Es una empresa que lo hizo, era una empresa catalana, se llamaba Febex, que construyó bastantes cosas en la ciudad y era un tipo de acabado que tiene unas características estupendas sobre el tema de frío y calor, pero el tema de que tuviera un componente de poliuretano, como ha comentado la compañera, pues si eso se confirma, pues efectivamente si ha llegado el fuego ha llegado al poliuretano, pues ha podido, con esa cantidad, el viento a 60, está muy expuesto, un edificio expuesto, con esa velocidad del viento ya se veía ahí los movimientos de los toldos y de todo lo que había en esas terrazas. Era un edificio con muchas terrazas, con diferentes elementos en la terraza, pues que todos colocamos allí, pues unos más de plástico, de madera. Los toldos pues han ardido. Las primeras imágenes que se han visto, las primeras llamas han sido los toldos que estaban ardiendo. O sea, probablemente pues alguien estaría en la terraza, tendría allí unas velas o tendría allí algún elemento pues que ha ardido, y a partir de ahí pues si se han conjugado una serie de cuestiones. El viento ha hecho que ese fuego se metiera en las juntas de las placas y probablemente pues si eso se construyó con este tipo de material en ese momento, pues habrá que analizarlo. Ahora mismo no hemos tenido la oportunidad de verlo. No todos los materiales estos sean iguales, algunos que tenían características de M0, que son cero capacidad de incendiarse, pero bueno, vamos a esperar a las periciales que se puedan establecer. Ahora de momento es ver que no hay gente dentro del edificio que haya podido morir o fallecer, y así que no ocurra, y a partir de ahí pues primero es ver la estabilidad del propio edificio, si efectivamente no hay riesgo de colapso, y a partir de ahí pues seguiremos avanzando y contando todo lo que sepamos o podamos saber. ¿Qué suele pasar con la estructura en este tipo de incendios? ¿Hay que echarla abajo? ¿Se puede salvar el edificio? Se tiene que analizar. Las estructuras están calculadas siempre por una resistencia al fuego, es decir, estar sometidas a un fuego continuo por lo menos 60 minutos. Entonces, claro, lleva mucho rato algunas zonas ardiendo y podría haber superado la capacidad portante, pero no aparentemente, y están allí todos los bomberos, donde hay técnicos que estarán viendo el edificio punto por punto. Pero bueno, lo normal es que este tipo de edificios, que además se construyeron en una época, es un edificio que tiene 2 torres, pero la base es única. O sea, era un solo bloque, pero aparentemente eran como dos edificios que salían de una base comercial era un modelo que se siguió mucho durante el final de la época de expansión, porque esto se acabó de construir y en un momento en que la crisis del 2007, que todos hemos podido hablar, que estalló la burbuja, ese edificio se había comprado antes con unos precios enormes y luego quebraron estas empresas que te estoy contando, pues ya no existían
a los pocos años, y fueron los bancos los que se tuvieron que quedar a cambio de las deudas, la Sareb y todo aquello que recordáis mucho. Pues este es uno de los edificios que no acabó de venderse, luego fueron gente que fue comprándolo como inversión, mucho más económico que cuando se puestaba a la venta. En fin, es un final de etapa de expansiva que tuvo toda España. Luis Sendra, decano del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana, gracias, buenas noches. Buenas noches. Mónica Pereira, psicóloga experta en emergencias, buenas noches. Hola, buenas noches. Hemos iniciado esta hora de radio, la tercera hora de Hora 25, con el testimonio de Patricia, que es una mujer que llevaba una década viviendo en este edificio, que esta tarde estaba con su hijo que acababa de llegar del cole jugando en casa, y a la que le han avisado, sal que hay un incendio, ha podido coger el bolso, ha bajado a la calle y ha visto desde la calle cómo su casa desaparecía. ¿Cómo se gestiona algo así, el impacto psicológico de perderlo todo en 5 minutos? Pues difícilmente, claro, porque al final nuestra casa es precisamente nuestro lugar seguro, ¿no? Entonces no tenemos lugar al que volver de momento. Evidentemente ahora todas las personas que han perdido su vivienda lo están pasando fatal. Y bueno, yo creo que no hace falta ser muy expertos en el tema para entender el malestar que cualquiera puede estar sintiendo en este momento. Nosotros lo que hacemos es ayudarles a aceptar ese malestar, a darse permiso y a centrarse en el aquí y el ahora y no en un futuro catastrófico, porque eso es lo que solemos hacer, ¿no? Cuando las cosas nos van mal, pensar en que esto no va a tener solución. ¿Cuánto tiempo tarda en pasar, no sé si la palabra es luto, porque en este caso que sepamos no hay víctimas mortales y ojalá siga siendo así, pero cuánto tiempo tarda en superar el trauma alguien que lo pierde todo? Fíjese que esto es muy importante porque parece que es un hecho puntual, pero ahora van a seguir ocurriendo cosas y uno empieza a superar cuando se acaba el proceso, no es que se haya quedado sin casa y ya empecemos la vida nueva. ¿Me explico? Todavía tienen que pasar esta noche, tienen que decirles qué va a pasar con sus casas, si tiene recuperación, si no, ver cómo se organizan ellos para hacer el día a día a partir de ahora. Y todo esto son pequeñas heriditas o grandes heridas que van teniendo en su día a día. Algunas personas tendrán más capacidad de afrontamiento, se manejarán mejor y ya empezarán a buscar salidas, y otras se quedarán algún tiempo enganchadas a este malestar, a este dolor, a esta pérdida, ¿no? Luto no, pero quizá duelo sí, porque al final hay una gran pérdida aquí. Ya. Mónica Pereira, experta en emergencias, psicóloga experta en emergencias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Manu Gil, ¿con quién estás? Pues estoy con Amalia Correcher. Ella se está encargando, justo junto a Cristina, ¿era? A Cristina Hernández, a mi compañera. Se está encargando de recoger la multitud de ropa. La verdad que son bolsas y bolsas y montañas de ropa que están trayendo los vecinos a Valientes, Creando Personas Fuertes, una asociación del barrio que trabaja aquí desde hace mucho tiempo y hemos visto el incendio en primera persona. Estaban los niños en la calle entrenando y Amalia, Cristina... ¡Hay fuego! ¿Cómo que hay fuego? Madre mía, la que se ha montado. Y la verdad que el ir y venir de gente es continuo. Sí, nos decían que se ha creado un grupo de WhatsApp y la gente está... Hemos creado un grupo de WhatsApp pidiendo ayuda con todo lo que los sanitarios y la policía nos ha pedido, y literalmente de un grupo que tenemos de las personas que entrenan en nuestra sala de entrenamiento se ha hecho un bulo súper grande y cientos de miles de personas, puedo decir, toda la tarde trayendo ropa, comida calentita además, sanitarios consiguiéndonos medicinas, porque la gente lo ha perdido todo es todo. Mañana estaremos repartiendo ropa, estaremos repartiendo zapatillas, un poco de todo. El barrio se ha volcado, o sea, de verdad que el barrio ha sido una demostración de valentía y solidaridad espectacular. Os está escuchando si queréis hacerle alguna pregunta. Hola, ¿qué tal? ¿Me escucha? Sí, te escucho. ¿Cómo están recibiendo las personas que lo han perdido toda esta avalancha de ayuda en el momento en el que más lo van a necesitar emocionalmente, posiblemente, de sus vidas? Mejor no te voy a contar cómo están las familias, porque ha sido muy duro verlo esta tarde y lidiar con todos los niños que tenemos aquí, que lo vieran todo, ha sido muy duro, porque lo han perdido
todo, absolutamente todo. Hemos hecho como todo lo que hemos podido. Cristina y Ángel han estado atendiendo a toda la gente de manera psicológica que han podido. Los servicios del ayuntamiento, de verdad que ha sido espectacular cómo se han coordinado, y nosotras hemos mandado un mensaje y ha sido impresionante cómo nos están ayudando a toda la ropa, a hacer todos los registros. Es espectacular, de verdad. Suerte y ánimo. Muchas gracias. Vamos a seguir contando a lo largo de esta noche aquí en Hora 25 la evolución de las llamas y la evolución también de ese barrio atravesado esta noche por un incendio que se ha tragado, auténticamente se ha tragado ese edificio en el que vivían cientos de familias. Son las 10:20 de la noche, las 9:20 en Canarias. Vamos a volver a la realidad en los tribunales a caballo entre los tribunales y la política. A esta hora de la noche en la cadena SER les podemos contar que varios cargos del Ministerio de Transportes reconocen que alertaron en varias ocasiones a José Luis Ábalos de los movimientos de su asesor Koldo García, que ahora ha sido detenido. Les sorprendía que un simple asesor se codease a menudo con empresarios a los que se atrevía incluso a llevarlos a sedes del Ministerio. Javier Bañuelos, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, no una, ni dos, ni tres, sino en varias ocasiones cargos relevantes del Ministerio de Transportes alertaron en persona al propio José Luis Ábalos de las conductas más que dudosas de su asistente, como le define el propio Ábalos. Koldo García actúa de forma muy extraña, y así se lo hicieron saber al propio Ábalos, que fue avisado del comportamiento de su antiguo chofer, no solo por las formas, que también, sino por el fondo. Aimar, no entendían, como decías, por qué un simple asesor se codeaba a menudo con empresarios a los que se atrevía incluso a llevar a la sede del Ministerio de Transportes. Koldo, nos dicen fuentes muy directas, se arrimaba mucho a los empresarios y de hecho generaba situaciones violentas e incómodas porque imponía reuniones sin estar agendadas. Un detalle además llamativo, porque no hay que olvidar que Koldo García no formaba parte del gabinete ministerial, tampoco participaba en ningún comité, simplemente nos recuerdan actuaba como un secretario personal y aún así su capacidad de acción, nos dicen, era absoluta. Lo cierto es que hubo cargos del Ministerio de Transportes que alertaron al propio Ábalos de todo esto y otros cargos, Aimar, del gobierno que en privado reconocen a la SER que evitaron a toda costa recibir a Koldo García porque dudaban de su conducta. Esos altos cargos del Ministerio de Transportes, Javier, te han descrito que Koldo García se comportaba, ellos lo dicen, como el rey del mambo. Sí, esa frase de hecho es literal, Aimar. Las fuentes con las que hemos contactado le definen así. En el Ministerio de Transportes se sentía Koldo García como el rey del mambo. De hecho, hay un detalle que lo define perfectamente, Aimar. Cuando Koldo García imponía esas reuniones o esas visitas o encargos, era habitual escucharle que él actuaba en nombre del ministro Ábalos. De hecho, según las fuentes consultadas por la SER, Koldo García hacía ostentación de ello. Cuando estos cargos alertaron al exministro de todo esto, la respuesta, nos dicen, siempre fue la misma. Ábalos se extrañaba de esa conducta de su asistente, pero después Ábalos no le frenaba y al final todo seguía igual. Hemos hablado con Ábalos, le hemos ofrecido dar su versión sobre esta información que íbamos a publicar esta noche a las 10. ¿Qué nos ha dicho, Javier? Pues sí, hemos consultado directamente al propio José Luis Ábalos. La cadena SER le ha dado, como decías, esa oportunidad para poder aportar su versión, pero el exministro y diputado socialista simplemente, Aimar, nos detalla que esas cosas, así es como lo define, esas cosas siempre se las reprendió a Koldo García y también a cualquier otra persona que pudiese actuar de la misma forma, pero no concreta a quién más. Esa es, Aimar, ahora mismo la versión de José Luis Ábalos. Javier Bañuelos, gracias. Un abrazo. Vamos a abrir ya la mesa del análisis de Hora 25. Lola García, directora adjunta de La Vanguardia, buenas noches. Hola, buenas noches. Diego Garrocho, jefe de opinión de ABC, ¿cómo estás? Buenas noches. Y Ángel Munarriz, jefe de investigación de Infolibre. Munarriz, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué os sugiere esta información que avanzamos a esta hora? Cargos del Ministerio de Transportes aseguran que alertaron en varias ocasiones a José Luis Ábalos de los movimientos de Koldo García, que dicen se comportaba como el rey del mambo, que llegaba a hablar con empresarios en nombre del ministro y llegaba a llevar a empresarios a sedes del ministerio y que hay cargos que se encontraban con reuniones con empresarios no agendadas. Actuaba eso, como el rey del mambo, Munarriz. Hombre, desde luego válido, interesante como información contextual, ahora que le hemos dado, ahora que tenemos todo el foco puesto en el personaje. Por lo que sabemos de esta información no hubo una alerta concreta, no sé si luego se ampliará, una alerta concreta sobre
lo que había detrás, es decir, que es algo que va mucho más allá de algo que pueda desafiar nuestro sentido de la justicia, ¿no? Porque durante la pandemia pues ya sabemos que el mecanismo para otorgar contratos era campo abonado, ¿no? Para aprovechados, corruptos y corruptores. Esto parece que había mucho detrás, es decir, parece que había una trama societaria con estructura de muñeca rusa típica para ocultar ingresos masivos. No sé si esas alertas se llegaron a dar y si alguien en algún momento avisará de que yo dije que vi algo raro en ese sentido, como delimitación de las características del personaje, como alguien que parecía estar excesivamente crecido, algo que nunca es positivo en asesores, en gente próxima al poder, nunca es un indicio positivo. Que estén tan crecidos, pues bueno, desde luego un elemento más de interés, iremos viendo en qué se traduce. Garrocho. Yo creo que una de las cosas más significativas del caso de Koldo es que cuando se dio la noticia, yo recuerdo en la redacción de ABC que se le nombraba por su nombre de pila, es decir, todos sabíamos quién era Koldo. Teníamos constancia de cuáles eran sus prácticas. Sabíamos y habíamos informado de ello que viajaba siempre con 3 sobres de plástico llenos de dinero en metálico con el que hacía pagos que resultaban extraños. Conocíamos además, precisamente por la cadena SER, que había sido capaz de amenazar al alcalde de León. Y conocíamos muchos otros detalles que hacían que Koldo fuera alguien, pues como digo, ya conocido. Mira, vamos a escuchar esas amenazas, Garroche, y te devuelvo la palabra, pero sí. Esto es lo que ha contado José Antonio Díez, alcalde de León. Él estuvo en un acto con el ministro Ábalos, en el acto estaba también el asesor Koldo García. El alcalde denunció en su discurso incumplimientos del gobierno central con León y a Koldo García se ve que no le gustó. Y hoy José Antonio Díez, el alcalde, insisto, del mismo partido que Ábalos y que Koldo García, ha contado en Onda Cero que al terminar el acto se acercó hasta mi vehículo oficial y en una actitud amenazante y señalándome me recriminó que yo al ministro lo hubiera señalado con el dedo, que bueno, tampoco es que creo que le señalara, sería una forma de hablar, y sobre todo decirme que el ministro se merecía un respeto como secretario de organización del partido. Yo le contesté que yo era el alcalde de León, representaba a todos los leoneses y que aquí no estaba en función de ningún partido, sino como alcalde de los leoneses. A lo que él me contestó que tuviera cuidado porque aún le quedaban 3 años para joderme. Según el alcalde, él puso en conocimiento del ministerio lo que había pasado, esta amenaza de Koldo García, pero nadie en el ministerio hizo nada contra el asesor. Más bien al contrario. Esto nos lo ha contado en Radio León de la SER. El ministerio, por distintos cauces, intentó o bien que no habláramos del tema o que cambiáramos nuestra versión, cosa que me pareció terrible. O también lo que de alguna manera pretendieron es que nosotros no diéramos mayor relevancia e importancia a este asunto. Pues este era Koldo García. Garrocho. Sí, efectivamente, lo que señalaba es que muchos ya conocíamos y habíamos informado de cuáles eran las prácticas que desde luego no son las que se pueden esperar en alguien que sea asesor de un ministro. Y si lo conocíamos en las redacciones y si se había publicado efectivamente información tan comprometida, resulta absolutamente inexplicable que en un gobierno no se tomaran efectivamente decisiones que, exhibieran una cierta responsabilidad también en vigilando. Es decir, ahora lo que habrá que depurar es muy bien quiénes son los responsables, cuáles son las relaciones personales que tenía una persona tan singular, que hace posible, que esto además me parece un retrato de otra época, que alguien que era un portero de una discoteca muy singular acabe siendo asesor de un ministro. Es decir, ¿quién opera esa posible transustanciación de una persona que no cumple desde luego con el perfil que es habitual en los perfiles técnicos que asisten a ministros o que asisten a políticos? Y yo creo que ahora lo que vamos a ver es una carrera de pánico donde todo el mundo va a poner mucha distancia de por medio. Vamos a escuchar a mucha gente decir, esta persona de la que usted me habla yo no la conocía, pero parece que efectivamente la investigación está muy avanzada. Hay una investigación que es judicial, también hay una investigación periodística donde se van atando algunos cabos, y yo creo que lo único que tenemos que esperar es que efectivamente todas las personas implicadas rindan cuentas, sepamos qué ha hecho posible que en el año 2023 alguien de este perfil, que además extrañamente establece una cierta rima estética con el Tito Berni, una cierta rima también con el chofer de la coca de los ERE, yo creo que tiene que aflorar toda esta información, y creo además que los nervios y que las señales que se van viendo hacen posible el que efectivamente se deponen responsabilidades, porque incluso creo que dentro de su propio partido hay víctimas como lo estamos viendo. Es decir, es que no es normal que un ministro tenga un asesor que tiene un perfil semejante. Así que yo confío en que efectivamente la justicia hará su trabajo, y además tengo una plena confianza en el juez que lleva el caso, y creo que tendremos muchas noticias y que veremos a gente correr con mucho pánico y muy nerviosos en las próximas semanas. Lola García.
Bueno, es una persona que efectivamente no tenía la cualificación para estar ahí, que además había sido condenado, tenía alguna condena anterior, con lo cual, si además gozaba de un alto grado de discrecionalidad en el ministerio y hacía y deshacía a su antojo, yo creo que eso, más todos estos avisos que estáis comentando, hacen bastante difícil pensar que el ministro desconociera o tuviera sorpresa por lo que ahora se conoce, ¿no? Con lo cual creo que Ábalos va a tener que dar muchas explicaciones, probablemente también en sede judicial. Y a partir de ahí sí que es verdad que yo he visto nervios. A mí la intervención de ayer de Pedro Sánchez me pareció que no es habitual el tipo de reacción que tuvo, y probablemente pues él puede no conocer lo que estaba ocurriendo, pero de alguna forma debieron llegarle cosas sobre actitudes del entonces ministro para que lo apartara. Siempre hemos pensado que era muy extraño, ¿no? Que la persona que tenía precisamente al mando del partido y que era una persona pues con un grado de peso político en el gobierno fuera apartado tan fulminantemente, era algo extraño. Pues a lo mejor no sabía los detalles, es posible, pero algo debió llegarle sobre determinadas actitudes que no debieron gustarle. Seguimos analizando esta y el resto de noticias de este jueves 21 de febrero, en el que Iñigo Urkullu ha anunciado elecciones para el 21 de abril. Hoy es 22 de febrero, me están corrigiendo, 22 de febrero. Para dentro de 2 meses no hemos salido de las gallegas y en 2 meses tenemos ya elecciones en Euskadi. Hora 25. Hora 25. Con Aimar Bretos. Así que no hemos salido todavía de las gallegas y tenemos ya elecciones vascas a la vista. 21 de abril, Eneko Andueza, secretario general del Partido Socialista de Euskadi, candidato al Lehendakari por el Partido Socialista. Buenas noches. Gabón, buenas noches. ¿Cuándo les comunicó el Lehendakari la fecha? Usted estuvo reunido con él el lunes. ¿Lo hablaron? Efectivamente, hablamos sobre las diferentes hipótesis que barajaba el propio Lehendakari para convocar las elecciones, pero no, en esa reunión del lunes se limitó a preguntarnos, a comentar las fechas que barajaba y a preguntarnos cuándo entendíamos nosotros que podrían ser o cuál era la fecha más adecuada pensando en el interés general de Euskadi. ¿Y usted qué le dijo? Yo le dije que el 21 de abril. Ya, ¿le ha hecho caso entonces? Sí, parece que me ha hecho caso, aunque si soy sincero, era una de las fechas que él mismo barajaba. ¿Qué balance hace de este gobierno, esta legislatura de gobierno de coalición PNV-PSE? Pues mire, yo creo que sobre todo los socialistas hemos aportado estabilidad en una coyuntura tremendamente complicada, ¿no? En la que probablemente lo más fácil hubiera sido no comprometerse con la ciudadanía y no comprometerse con ningún programa de gobierno. Y los socialistas, como siempre, hemos estado pensando en la mayoría social de Euskadi, ¿no? En esa mayoría que desde luego valora inmensamente la estabilidad y sobre todo nuestra acción de gobierno, ¿no? Y hemos desde luego liderado carteras que se han demostrado fundamentales, pues por ejemplo para que Euskadi tenga la tasa de desempleo más baja, una de las más bajas de España, sobre todo la más baja en las edades más tempranas, ¿no? Y yo hago una valoración muy positiva de la aportación socialista de este gobierno. Claro, lo que pasa es que eso le ata de manos ahora para criticar al PNV en campaña. ¿Cómo va a atizar a los que han sido sus socios de gobierno? No es que me ate, sino todo lo contrario. Particularmente creo que me he caracterizado por hablar siempre muy claro y por decir todo lo que pienso, ¿no? Y en este sentido creo que desde que fui elegido secretario general del Partido Socialista Euskadi-Euskadiko Esquerra, en todo momento he alzado la voz cuando lo he estimado oportuno, cuando entendía que las cosas no se estaban haciendo bien, y desde luego he demostrado que el Partido Socialista Euskadi ha sido un partido que tiene perfil propio, que tiene criterio propio, que tiene voz propia y que desde luego está en los gobiernos para marcar el ritmo y sobre todo para hacer posible que las cosas avancen. Pues hable con esa claridad de la que me habla usted. ¿Cuál cree que es el mayor reproche que con razón les hacen los ciudadanos a la gestión del gobierno del que ustedes han formado parte? Hombre, yo creo que hay cuestiones que han sido claves, ¿no? Y sobre todo después de la pandemia se han mostrado costuras en cuestiones sobre todo relativas al ámbito de la sanidad, en las que entiendo que el margen de mejora es inmenso, es muy grande, ¿no? ¿Qué ha pasado con Osakidetza? ¿Por qué de repente hay este malestar sobre el funcionamiento del sistema vasco de salud? Osakidetza es un sistema de salud que pusimos en marcha los socialistas, y que precisamente los socialistas, de la mano del gobierno de Patxi López y del
consejero Rafa Bengoa lo pusimos en unos parámetros de excelencia que desde luego actualmente no se ven por ningún lado, ¿no? Yo creo que Osakidetza ha vivido durante muchos años, o desde luego la dirección política de Osakidetza ha vivido durante muchísimos años pensando que esa inercia, que ese buen ritmo que imprimimos los socialistas iba a ser eterno, ¿no? Y ha demostrado desde luego que la pandemia, que nuestro sistema no estaba preparado para afrontar unos cambios que en Euskadi y en otros muchos ámbitos han sido cambios muy bruscos. Euskadi en poco tiempo ha cambiado una barbaridad y desde luego ante esos cambios hacen falta respuestas, y Osakidetza no ha tenido respuestas, entre otras cosas porque probablemente la dirección política del Departamento de Sanidad tampoco haya tenido la sensibilidad que debería de haber tenido para haber hablado con los profesionales, haberles escuchado y desde luego haber puesto todos los instrumentos al alcance, fruto de esas conversaciones, para poder solucionar todos esos problemas. Ojo que el PNV no termine mandando un SMS a los trabajadores de la sanidad pública 2 días antes de las elecciones, como hizo Rueda en Galicia, diciéndoles que les subía el sueldo. Bueno, yo de momento no les tengo en ese estilo. De momento. Espero que no lo hagan porque consideraría que sería algo tremendamente grave. Lo que sí espero y deseo es que desde luego el liderazgo del próximo gobierno esté en manos de los socialistas, para que los socialistas, al igual que pusimos en marcha Osakidetza y que la situamos en parámetros de excelencia, volvamos a situar a la sanidad pública vasca donde creo que se merece la ciudadanía vasca y donde creo que todo el mundo espera que debe de estar. Si se dieran los números, ¿volvería a repetir gobierno de coalición con el PNV? Hombre, yo a lo que aspiro es a ganar las elecciones, a liderar ese gobierno y desde luego a dotarme de una mayoría holgada que permita que desde luego ese cambio de guión que estamos proponiendo los socialistas se convierta en una realidad, ¿no? A mí me encantaría ser Lehendakari precisamente para propiciar esos cambios, esas políticas transformadoras que devuelvan a Euskadi a los niveles de competitividad, de excelencia, de buenos servicios públicos que creo que históricamente ha tenido esta tierra. Veremos a ver lo que dice la gente. Yo, desde luego, hay una cosa que critico de H. Bildu, ¿no? Y es que me da la sensación que haciendo las propuestas que está haciendo actualmente, de que, en fin, que gobierna la lista más votada, etcétera, etcétera, parece que se está repartiendo el poder antes de que incluso la gente vote, ¿no? Y eso desde luego me parece una falta de respeto a la democracia y a la propia ciudadanía. Pues lo que dice Bildu de usted es que es un subcandidato, es subcandidato del PNV, dicen. Eso demuestra una prepotencia que desde luego en democracia me parece bastante intolerable, ¿no? Yo soy el candidato del Partido Socialista Euskadi, Euskadiko Ezkerra, el partido que más tiempo lleva en esta tierra. Es como si yo calificara al señor Ochandiano de subcandidato, ¿no? Porque todo el mundo sabe más que de sobra que al que le hubiera encantado ser candidato por EH Bildu a las próximas elecciones autonómicas era Arnaldo Otegi, pero por una cuestión de táctica política han decidido que fuera el señor Ochandiano. Bueno, ya a mí nunca se me ocurriría calificar al señor Ochandiano de subcandidato, aunque sepa que tanto monta tanto, ¿no? Y que desde luego el señor Ochandiano está al dictado de lo que le dice el señor Otegi, pero yo tengo mucho más respeto que todo eso y desde luego para mí el señor Ochandiano como el señor Pradales como el resto de candidatos son candidatos. Podemos y Sumar van a ir por separado a estas elecciones. Es verdad que el espacio que tuvo Podemos en Euskadi, que fue un partido muy importante, sobre todo en las generales, pero bueno, también tuvo un espacio en autonómicas, ese espacio está hecho unos zorros. ¿Cómo va a convencer o cómo va a tratar de convencer usted a esos votantes para que no opten por EH Bildu y opten por usted? Mire, yo creo que en ese espacio desde luego hay muchísima gente que se considera progresista y que desde luego para nada es nacionalista, es independentista, ¿no? Y desde luego está muy claro que la izquierda útil en Euskadi, la izquierda que construye, la izquierda que hace posible que avancemos y que desde luego existan derechos sociales y se vayan conquistando nuevos derechos sociales en esta tierra, viene de la mano del Partido Socialista. Está claro que especialmente el Elkarrekin Podemos ha limitado en los últimos años a hacer un seguidismo de Bildu que desde luego para nada les ha supuesto ningún rendimiento positivo en lo electoral, ¿no? El Partido Socialista es un partido totalmente diferente. El Partido Socialista es un partido que tiene un proyecto sólido, que tiene un liderazgo sólido, que tiene un proyecto muy sólido que desde luego hace posible a través de los gobiernos que en Euskadi, por ejemplo, la ley de educación sea una ley que está al servicio de los alumnos y no al servicio de los intereses de los nacionalistas, de la construcción nacional. Nosotros somos influyentes, nosotros hacemos política para cambiar las cosas, no para generar ruido. Pero usted entiende que haya gente que los vea como la muleta permanente del PNV. ¿Para qué voy a votar al PSE si al final es
que termine gobernando el PNV. Yo creo que esta legislatura hemos dejado muy a las claras que nosotros no somos la muleta de nadie y que precisamente ha habido en cuestiones tan fundamentales como, por ejemplo, en la ley de educación, que el Partido Socialista ha tenido mucho que decir y que lo ha dicho, y que desde luego ha dicho que determinadas líneas no iban a traspasarse y que desde luego el Partido Socialista no iba a participar de proyectos que desde luego se fundamentaran en lo identitario y no en lo que verdaderamente interesaba, que era en mejorar el rendimiento de los alumnos y de las alumnas. Lo mismo ha pasado con la ley de cambio climático, ¿no?, en la que nosotros dijimos que había que dotar de un contenido, de unos objetivos y de unas cuestiones que tenían que estar reflejadas en la propia ley, ¿no? Y desde luego nosotros hemos sido influyentes y sobre todo hemos marcado la diferencia en la gestión. ¿Por qué? Porque nuestros 3 departamentos son 3 departamentos que han posibilitado que tengamos unos niveles de desempleo muy bajos, que desde luego cualquier desempleado tenga un itinerario personalizado a la hora de encontrar empleo, que los descuentos en el transporte público sean una realidad en Euskadi gracias al empeño del Partido Socialista, porque el Partido Nacionalista Vasco no los quería, que las políticas de alquiler de vivienda en Euskadi y de vivienda pública sean efectivas y sean un ejemplo en el resto de España gracias a una ley de vivienda que aquí en Euskadi la apoyamos nosotros, la impulsamos nosotros y a la que votó en contra el Partido Nacionalista Vasco, que desde luego el turismo a día de hoy tenga cifras récords en Euskadi, que muchos negocios de hostelería y que muchos comercios puedan levantar la persiana gracias a unas ayudas que también impulsamos los socialistas. Es que los socialistas somos influyentes y sabemos gobernar y gobernamos mucho mejor que el resto de partidos y lo hemos demostrado. Presentarse a las vascas 2 meses después de las gallegas, en las que el Partido Socialista ha obtenido un resultado perfectamente descriptible, ¿es una jodienda porque la marca viene tocada o es un privilegio porque el listón está bajito? Yo creo que hay que diferenciar muy mucho del ámbito gallego y el ámbito vasco, ¿no? Yo creo que son 2 ámbitos totalmente diferentes. La coyuntura es muy, muy distinta, ¿no? Y desde luego todos los estudios sociológicos dicen que el Partido Socialista está al alza, ¿no? Y nosotros precisamente venimos de ganar unas elecciones generales aquí en Euskadi con una amplia diferencia. Pero ustedes aquí en Euskadi son víctimas del voto dual de una manera extrema. La gente en las generales vota Partido Socialista y en las autonómicas hay amigos. Sí, pero hay gente que puede votar al Partido Socialista en las generales que en estos momentos pueda pensarse muy seriamente votar al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque tiene un descontento, por ejemplo, con el PNV y porque no quiere aventuras independentistas con H. Bildu. Y frente a esa gente que desde luego nos quiere meter en enredos, hay una alternativa, que es la alternativa del Partido Socialista, que nos garantiza una estabilidad y nos garantiza gobiernos sólidos que se centran precisamente en poner en práctica las políticas que interesan a la ciudadanía. ¿Y no teme que haya unos sectores de la población que pueden ser de izquierdas y vuelvo a la comparativa con el caso gallego, ¿no?, que vea en Bildu un puntito bénega, ¿no?, una izquierda a la que le perdona ese punto independentista que no comparte, pero porque le compensa por ese punto de izquierda sexy, rupturista, medio rebelde que le ofrece? Ya, pero en Euskadi las cosas son muy diferentes, porque la memoria en Euskadi no es frágil y la gente tiene memoria y la gente sabe, primero, cuál es el pasado histórico de la izquierda abertzale de H. Bildu y segundo, porque hemos tenido experiencias de gobierno de H. Bildu aquí en la Diputación Foral de Guipúzcoa, en el Ayuntamiento de San Sebastián, y desde luego han demostrado muy claramente cuál es su forma de gobernar, a través de la imposición y desde luego generando problemas donde no habían. Y después hemos tenido que ser otros, especialmente los socialistas, los que por ejemplo hemos tenido que arreglar el problema de los residuos aquí en Guipúzcoa, un problema muy serio incluso de salud pública, en el que nos metieron los gobiernos de H. Bildu. Pues para gobernar tan mal, ustedes le acaban de dar la alcaldía de Pamplona. Bueno, yo creo que la situación en Pamplona es una situación muy focalizada, es una situación muy local y era una situación de bloqueo. Y yo, que conozco muy bien la realidad de Pamplona, pues porque tengo vínculos familiares y afectivos allí, puedo decir que la situación de bloqueo que existía en Pamplona, desde luego, también requería un cambio. Ahora, también voy a decir una cosa. Nosotros hemos posibilitado un cambio en la alcaldía de Pamplona, pero nosotros no gobernamos con EH Bildu en Pamplona. No, pero EH Bildu gobierna gracias a ustedes en Pamplona. Bueno, efectivamente, porque nosotros entendíamos que hacía falta un cambio y desde luego, sí, pero si ese cambio redunda en positivo... Ese bloqueo 6 meses antes también existía, señor Andueza. Pero ha llegado un momento en el que de alguna manera eso ha sido factible, ¿no? Y desde luego yo, si eso redunda en beneficio de la mayoría de la ciudadanía de Pamplona, no tengo ningún problema en que el Partido Socialista haya podido facilitar eso, pero también le digo, la realidad de Pamplona no es la realidad de Euskadi. ¿Cuánto le reventó?
aquel pacto? ¿Usted cuánto pensó? Esto me hace trizas mi campaña, mi discurso de no pactaremos nunca con Bildu. Para nada, porque yo aquí las cosas las tengo muy claras y evidentemente yo entiendo que esa es una cuestión coyuntural propia de una situación local como es la de Pamplona y desde luego para nada tiene que ver con las circunstancias que vivimos aquí en Euskadi, ¿no? Yo he dicho desde un inicio que no iba a hacer lehendakari un candidato de Bildu, que tampoco iba a firmar ningún acuerdo de gobierno con Bildu, que mi aspiración es la de ganar las elecciones en Euskadi, de propiciar ese cambio de guión del que le estamos hablando a la ciudadanía vasca, y yo lo que aspiro es que Euskadi vuelva a ser socialista, porque desde luego con los socialistas ese cambio y esa transformación es posible. Por lo tanto, espere que le voy a dar a grabar. Usted se compromete a que no va a pactar con Bildu tras las elecciones autonómicas, no va a hacer lehendakari un candidato de Bildu, no va a participar de ningún pacto en el que esté Bildu y no va a dejar incluso desde una abstención que Bildu salga favorecido. Yo le garantizo que eso no va a pasar. Yo le garantizo que Bildu no va a contar ni tan siquiera con nuestra abstención para posibilitar que ellos gobiernen y que tengan el liderazgo del gobierno vasco. Nosotros no vamos a firmar ningún acuerdo de gobierno con Bildu. Yo se lo garantizo. Es más, le voy a hacer una invitación. Le voy a decir la invitación de que me entreviste la semana después de las elecciones autonómicas para que le pueda decir en estos micrófonos que Neco Andueza es un tío de palabra. ¿Usted está a favor de la amnistía a los investigados, procesados y condenados por el procés? Mire, yo le voy a decir que eso es una apuesta por la convivencia. Y en Euskadi tenemos una experiencia muy clara que si no es igual, sí puede tener determinadas similitudes, ¿no? Yo veo muchísimas cosas que están pasando actualmente a nivel nacional y sobre todo con la actitud del Partido Popular que me retrotraen a la época de Zapatero, cuando nos echaban a las víctimas del terrorismo a la calle porque hubo un presidente valiente que dijo que había que dialogar y que teníamos que terminar con ETA y que la paz tenía que instalarse en Euskadi y en España para siempre. Nos llamaron traidores, nos llamaron asesinos, nos dijeron que vendíamos a España, nos sacaron a las víctimas, a miles de ciudadanos y de ciudadanas a la calle, y hoy podemos decir con orgullo que si en estos momentos Euskadi y España viven en paz, en una buena parte es gracias a la contribución y a la sangre derramada por los socialistas. Y yo creo que esto es una apuesta por la convivencia y espero que dentro de unos años podamos decir que en Cataluña se instaló la convivencia gracias a los socialistas. Los socialistas estamos intentando, llevamos más de 5 años intentando arreglar un desaguisado que provocaron. Por un lado los independentistas, pero también por otro lado un gobierno del Partido Popular. ¿Usted entendió que su partido, el Partido Socialista, se pusiera a hacer distinciones entre tipos de terrorismo? Uno malo y uno más soft. Yo es que no distingo entre terrorismo bueno y terrorismo malo. Yo le puedo decir que está en la enmienda de la ley de amnistía. Que lo que ocurrió en Cataluña no es terrorismo. Yo le puedo asegurar que eso no es terrorismo porque yo he vivido en mis propias carnes el terrorismo. Yo he sido una persona muy comprometida con mi partido, con mis principios, con mis valores. Yo llevo militando en el Partido Socialista desde los 17 años. Me pusieron escolta a los 23. Estuve 9 años escoltado. Yo he vivido como a un compañero le amputaban una pierna. Yo he visto con mis propios ojos en una acera de Mondragón desangrarse a un compañero y a un amigo personal mío que era Isaías Carrasco. Yo no voy a tolerar que nadie banalice el terrorismo porque yo he vivido el terrorismo en mis propias carnes y ya basta de utilizar a ETA, ya basta de utilizar la palabra terrorismo para denominar otras cosas que para nada tienen que ver con lo que ha sido el terrorismo. Yo no quiero que nadie mancille ni la memoria ni desde luego todo el capital humano y toda la sangre que se derramó en Euskadi por conquistar la paz y la libertad. A mí me parece una vergüenza terrible que haya dirigentes políticos que utilicen la palabra terrorismo y que utilicen el terrorismo y a las víctimas de la manera en la que lo utilizan. Me parece deleznable, me parece incluso casi hasta antidemocrático. Y sobre todo que nos echen en cara esas cosas a quién y a los socialistas vascos que nos hemos dejado la vida por conquistar la paz y la libertad. Hoy mismo homenajeábamos a Fernando Buesa y dentro de 2 días homenajearemos a Enrique Casas, personas cuyo único delito fue pensar diferente, que fueron asesinadas. Ya digo, hay algunos que hemos dejado, no voy a decir media vida, pero buena parte de nuestra vida, un cuarto de nuestra vida, toda nuestra juventud hipotecada por defender nuestros ideales, nuestros principios. Yo desde luego no voy a permitir que haya gente que hable en esos términos. ¿Qué falta en Euskadi para que pasemos de la coexistencia actual a la convivencia real? Pues hace falta sinceridad y hace falta valor. Y yo le voy a decir una cosa, yo siempre he tenido el valor de llamar a cada cosa por su nombre. Yo siempre he condenado todo tipo de terrorismo sin ningún tipo de ambajes, incluso algún terrorismo que interpelaba a exdirigentes del Partido Socialista Obrero Español por su implicación directa, por ejemplo, con los GAL. Yo lo que le pido a EH Bildu es que sean valientes, que miren a su pasado,
que no agachen la cabeza y que desde luego sean conscientes que una de las mayores contribuciones que pueden hacer a esta sociedad es decirle a la ciudadanía vasca que todo aquello no ha servido para nada, que fue un error, que lo único que provocaron es dolor y que condenan tajantemente el terrorismo de ETA, su propio pasado. Yo le invito a que lo hagan porque, entre otras cosas, se van a sentir aliviados. Yo creo que al terrorismo, desde luego, hay que mirarle a los ojos, hay que combatirlo y cada cual tiene que saber dónde estuvo en el pasado y tiene que reconocer sus propios errores. A las víctimas les debemos verdad, justicia y reparación. Y mientras no se reconozca el papel que cada cual ha tenido en todos estos años de tanto dolor, en tantos años oscuros que hemos vivido en Euskadi y en España, desde luego no habrá posibilidad de terminar de avanzar y de terminar de construir una convivencia sólida. Eneko Andueza, ¿qué tipo de campaña tiene pensada? ¿A usted le interesa que vengan mucho los líderes nacionales del PSOE o que se queden...? Aquí todo el mundo es bienvenido, solo ¿Sí? faltaba. Sí, por supuesto, claro que va a pedir amplia presencia de la Dirección Federal. Yo a todo el mundo le he dicho que aquí son bienvenidos y que todo el que quiera venir a aportar y apoyar a mi candidatura, desde luego será perfectamente bien recibido. Vengan de donde vengan. ¿Pedro Sánchez suma en una campaña del Partido Socialista de Euskadi? Por supuesto, y en Euskadi especialmente, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Repito y reitero, nosotros arrasamos en las pasadas elecciones generales en julio en Euskadi. Oye, a Zapatero también tendrá que pedirle fechas, ¿no? Por supuesto, también. Estrella del rock. Tengo que recordar que Zapatero probablemente sea uno de los líderes políticos más reconocidos del panorama español aquí en Euskadi. La gente reconoce su contribución a la paz y por supuesto que Zapatero va a estar. No descarto incluso que en algún momento puedan estar hasta juntos. Me encantaría que estuvieran juntos porque desde luego eso sería un símbolo inequívoco de la apuesta que siempre hemos tenido los socialistas por construir un mejor futuro y sobre todo un futuro en concordia y en convivencia entre la ciudadanía. ¿Qué sintió ayer cuando conoció la detención de Koldo García, mano derecha de José Luis Ábalos? Sentí mucha rabia, porque el socialismo no se lo merece. Yo solo pido a la justicia que llegue hasta el final, que investigue, que lleguen hasta el final y que la justicia hable. Y que desde luego, como no podía ser de otra manera, tengo muy claro que el Gobierno de España va a poner todos los instrumentos y todo lo necesario para posibilitarle y para facilitarle a la justicia todo lo que estime oportuno. Que se haga justicia y desde luego, si ha habido algún capítulo de irregularidad e ilegalidad, desde luego que todo el peso de la justicia caiga sobre esas personas. Sea honesto, como presume. ¿A usted le sorprendió? Ni me sorprendió ni me dejó de sorprender porque yo a esa persona no le conozco personalmente. Yo creo que ha venido a Euskadi un par de veces acompañando al compañero José Luis Ábalos, pero no he tenido un contacto personal suficiente como para saber si esa persona podía estar cometiendo ningún tipo de delito ni el tipo de perfil que tenía. En cualquier caso, a mí cada vez que surgen casos de este tipo, me da muchísima rabia porque creo, entre otras cosas, que los socialistas vascos siempre hemos actuado con infinita honestidad. Tenga en cuenta que para ejercer la política en Euskadi, especialmente siendo socialista, tenías que tener los principios muy, muy claros porque eso te podía costar la vida. Ya me da muchísima rabia que haya gente que desde luego manche las siglas del Partido Socialista. Me da igual con cualquier tipo de corrupción que nos haya podido salpicar en cualquier momento de nuestra historia y en cualquier punto geográfico de España. Eneko Andueza, candidato socialista al Lehendakari, secretario general del Partido Socialista de Euskadi. Gracias y suerte. Muchísimas gracias. Buenas noches. El larguero esta noche con Yago de Vega. Yago, muy buenas. Hola Aimar, ¿qué tal? Muy buenas. Pues ayúdanos a saber con qué estáis preparando el larguero. Pues mira, entre otras cosas vamos a hablar de las malas noticias que nos llegan en fútbol. Ya sabes que el Betis eliminado de la Conference League, ha empatado en Zagreb contra el Dinamo de Zagreb a 1, pero claro, traía un 0-1 del partido de ida que le hace quedarse fuera de la competición europea. Además, ha perdido la selección española de baloncesto, primer partido de clasificación para el Eurobásquet del año que viene, 75-79 contra Letonia, pero la buena noticia es que ha vuelto a jugar Ricky Rubio, que ha jugado además como titular en el quinteto inicial. Llevaba 10 meses sin jugar un partido oficial y un total de 932 días sin jugar con la selección española. Desde luego ha sido la imagen del día. Y por supuesto vamos a estar en Valencia, ese terrible incendio que hemos vivido durante toda la tarde del día de hoy. Ya se empiezan a ver muestras de solidaridad, entre ellos el Levante, que ha mandado material y ropa para todos los afectados. Afectados, entre ellos especialmente los heridos, que aumenta el número de heridos. Adrián Sánchez, última hora. Y el balance oficial de heridos es de 14, de los que 12 han sido trasladados a diferentes hospitales de la ciudad. Ese es el balance oficial, aunque el número de heridos puede ser mayor
y también hay desaparecidos. Estoy justo delante de un centro de atención psicosocial donde se ha habilitado un punto en el que los afectados o familias de los afectados pueden acudir para identificarse. He estado dentro hace unos minutos y he podido hablar con varias personas que no han podido localizar todavía a familiares o a personas cercanas que vivían en el edificio que ha quedado arrasado. Nos cuentan que el personal que les ha atendido ha tomado sus datos y les ha dicho que seguramente hasta mañana no tendrán información de sus familiares cuando también haya un balance de todos los ingresos en los hospitales. Dentro hay más de una decena de personas. Una trabajadora nos confirma que han acudido tanto familiares que no han encontrado a sus seres queridos como personas directamente afectadas. Sin embargo, el balance oficial todavía es ese. No hay desaparecidos y 14 heridos, es lo que podemos contar a esta hora desde aquí. El Ayuntamiento de Valencia, también lo podemos contar, ha cancelado toda su agenda oficial para las próximas horas. Y las llamas siguen absolutamente fuera de control. Manuel Gil. Sí, momentos de calma tensa aquí junto al puesto de mando de los bomberos, justo al otro lado del edificio de donde está mi compañero Adrián. Decenas de efectivos continúan de manera incansable y ya van más de 5 horas desde que se iniciaron las llamas tratando de refrescar los pequeños focos de fuego que aún son visibles desde el exterior de los edificios. Aquí estamos a la espera de una nueva declaración oficial por parte de los responsables de los servicios de emergencia para conocer cómo ha ido esa inspección del edificio que han estado realizando durante esta última hora los bomberos. Continúa también el goteo incesante de vecinos que se acercan a traer agua, ropa, comida, medicinas. La verdad, hay más la solidaridad de la gente. En momentos complicados como este vuelve a salir a la luz, que es lo más positivo de esta jornada. Quedan pocos curiosos. Hace unos momentos un vecino nos preguntaba si sabíamos si el parking del edificio también había resultado afectado por las llamas, porque un conocido suyo trataba de averiguar si la colección de vehículos de alta gama que tenía aparcados dentro de ese edificio pues había resultado afectado por el fuego. Algunos vecinos del edificio colindante, el más cercano al edificio afectado por las llamas, han dado también por... Estamos teniendo problemas con esa conexión. Vicent Pons, ex jefe de bomberos de Valencia, buenas noches. Buenas noches. ¿A qué escenario se están enfrentando sus compañeros, los bomberos, en este incendio de Campanar? Pues a un escenario terrible, con unas condiciones completamente adversas. No es el fuego en sí, no es el escenario del incendio, es las circunstancias en que ha evolucionado el incendio con ese viento tan fuerte, ¿no? Y que ha dificultado incluso el alcance de las lanzas de los bomberos. El viento retraía el alcance del agua y bueno, pero afortunadamente ha sido un éxito. Todo incendio es gestionar una derrota, porque el incendio es siempre una derrota, y ha sido una derrota con éxito porque han salvado, al menos que sepamos fehacientemente, 2 vidas que estaban en una situación altamente arriesgada. Ha sido un momento tremendo cuando los bomberos han conseguido llegar a donde esas 2 personas, un padre y una cría de 14 años, que estaban en un balcón, estaban implorando auxilio, tenían las llamas detrás, llevaban un buen rato, temíamos todos por la vida de esas 2 personas. Han actuado muy bien, muy bien. No se han limitado de forma nerviosa a ir a por ellas, que hubiese sido un desastre. Se han limitado a intentar seccionar el fuego, que no bajase a la vivienda ni por arriba, porque al final también había fuego bajo del piso. Lo han ido manteniendo hasta que ha llegado a la segunda escalera y lo han podido rescatar. Un trabajo perfectamente realizado, sincronizado, con aplomo y además con el tiempo que han estado los 2 bomberos primeros, que no podían permitirse relevo, porque claro, si bajaba a la escalera y volvía a subir, perdían 15 minutos como mínimo, comprende, que eran esenciales para intentar seguir confinando el fuego y que no llegase donde se encontraba el padre y la hija. Muy bien, muy bien. ¿Cómo se mantiene la calma en un momento así? ¿Cómo se sobrepone la razón al impulso? Es su trabajo, viven en ese escenario, lo hacen todos los días y puedo decir que no saben vivir de otra forma. Rescatan vidas y a veces también rescatando vidas mueren. Vicent Pons, ex jefe de bomberos de Valencia, gracias. Muchas gracias a usted. Sebastián Cucala, presidente del Colegio de Administradores de Fincas de Valencia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tienen que hacer los vecinos afectados desde esta misma noche? ¿Tienen que ponerse en contacto ya con el seguro, con el administrador? ¿Qué hay que hacer en un caso como este en el que uno lo pierde todo en 5 minutos?
Pues sí, la primera medida debería ser que se pusieran en contacto con su seguro de hogar, porque se tendrá que coordinar con el seguro de la propia comunidad de propietarios para, una vez se haya hecho la evaluación de todo lo que es el origen y los daños que se hayan generado, pues el atender los daños y también atender los desalojos forzosos que ha generado el incendio. ¿Hasta dónde suelen llegar las indemnizaciones de las compañías de seguros? Quiero decir, esta gente que ha perdido hoy prácticamente toda su vida que tenía dentro de esa casa, ¿va a recuperar una vivienda en la que poder rehacer su vida? ¿O qué va a pasar con esta gente? ¿Hasta dónde llegan los seguros? Pues dependerá de las coberturas que tengan contratadas, evidentemente, porque eso ya va a depender de cada propietario, el seguro que tuviera concertado, lo que evidentemente el seguro de la comunidad cubrirá todo lo que es el continente del edificio, en el valor que se haya estimado por parte de la compañía de la propia comunidad de propietarios, y luego ya pues se tendrán que ir poniendo en cuanto a los daños que se hayan generado en el interior de las viviendas, lo que es el contenido, eso tendrá que atenderlo las compañías de seguros individuales de cada hogar. Sebastián Cucala, presidente de los administradores de Fincas de Valencia. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Hora 25. Hora 25. Aimar Bretos. Y esta noche con Ángel Munarriz, con Diego Garrocho y con Lola García. Lola, ha sido muy explícito el secretario general de los socialistas vascos a la hora de expresar su rechazo ante todo lo que vamos conociendo acerca de Koldo García, el asesor de Ábalos. Dice Eneco Andueza, sentí mucha rabia porque el socialismo no se lo merece. Solo pido que la justicia llegue hasta el final. Sí, que la justicia llegue hasta el final, por supuesto, es lo mínimo que se puede pedir. Lo que pasa es que las responsabilidades políticas siempre van más allá. Todavía el señor Ábalos sigue siendo diputado y si las investigaciones siguen avanzando y se considera que en algún momento pues puede haber una responsabilidad por no atender pues a esos avisos, por ejemplo, que comentábamos antes, pues a lo mejor tiene que dejar el escaño y eso lo tiene que decidir el partido, le tiene que presionar el partido, ¿no? Veremos cómo evolucionan las cosas en las próximas semanas o meses, pero una cosa son la justicia y otra cosa son las responsabilidades políticas. Es que es sostenible que Ábalos siga siendo diputado conociendo lo que se está conociendo, que hizo su mano derecha, ¿dónde queda, no? Planteabas, Garrocho, antes la responsabilidad invigilando. Sí, además yo creo, que el caso de Ábalos yo lo doy ya por amortizado, es decir, yo supongo que será una cuestión de horas porque ya es una persona que es insalvable, es decir, es imposible pensar que Ábalos no lo sabía, pero es que yo creo que el nivel freático puede acabar subiendo, es decir, ya las informaciones que están saliendo empiezan a comprometer a personas muy principales. Sabemos que la administración de Francina Armengol contrató la compra de 1,4 millones de mascarillas que eran defectuosas y que durante 3 años estuvieron alojadas en un almacén y no hubo ninguna reclamación hasta precisamente el 6 de julio del año 2023, que es cuando se inviste presidenta a Marga Proens. Sabemos también que el Ministerio del Interior compró a esa empresa, que la Consejería de Canarias también lo hizo. El último nombre, mientras estaba viniendo de la redacción aquí, ha saltado el nombre de Illa. Luego, en lo estrictamente orgánico, también el papel de Santos Cerdán, que es quien presenta... ¿Qué quiere decir que ha saltado el nombre de Illa? Claro. No, que ha saltado, es decir, que aparecen también informaciones que vinculan a administraciones que han comprado o que han establecido relaciones de adquisición con la empresa que se vincula, digamos, que está siendo investigada, y sí que es verdad que yo estoy en esto con Eneco, por supuesto, que lo que espero es que efectivamente salga absolutamente todo y se esclarezcan cuáles son estas responsabilidades. Pero insisto, que a mí me interesa también, hay una dimensión que es puramente política, lo que apelaba efectivamente Lola García, que es interesante. ¿Qué hace posible que perfiles tan insólitos, que creo que en ninguna organización en las que nosotros trabajamos podríamos ver prosperar a personas de este perfil? Y lo que estamos descubriendo es que un perfil que es insólito, que todos conocíamos, que se nos hacía muy extraño, en términos orgánicos se ha celebrado, ha prosperado y ha crecido en el seno de una organización. Yo creo que son muchas las explicaciones que vamos a tener que dar. Ya estoy señalando, es decir, todas estas administraciones que han contratado en la información que estamos... Yo creo que algunas de estas administraciones puede ser que hayan sido víctimas, más que cooperantes o cómplices. Por supuesto que sí, pero lo que sí que empezamos a ver es que no es una trama pequeña.
Es decir, que esto es algo que va a afectar a mucha gente. Y yo en eso estoy absolutamente de acuerdo. Hay una cosa, Lola, en que es verdad, puede que esas administraciones hayan sido víctimas, pero lo suyo sería que esas administraciones salieran, hoy no lo han hecho, mañana, con exactamente cuál fue la trazabilidad del contrato, cómo llegó esa administración a esa empresa, por qué se contrató con esa empresa, cómo fue el contrato, quién lo firmó, quién lo autorizó, a quién se avisó después de ese contrato, ¿no? Y por qué y yendo desde el final a la cuestión, es decir, estoy de acuerdo y la presunción de inocencia va por delante. Y desde luego va a haber muchísimas personas víctimas, y yo he comenzado hablando de esta cuestión, es decir, hay personas en el Partido Socialista que tenían ya constancia del mal comportamiento de esta persona, era público y notorio, lo sabíamos los periodistas, lo sabía prácticamente todo el mundo, y va a haber víctimas también dentro de su propio partido. Pero a mí sí me gustaría saber efectivamente por qué hay una partida de mascarillas que se tiran en un almacén 3 años. Y yo digo, a lo mejor este no es el último caso, y yo sí creo, y esto es una hipótesis, pero creo que es bastante sólida, que si se queda solo en Ábalos sería una gran noticia. Lo preocupante es que efectivamente empiece a salpicar a más personas. Munarriz. A ver, penalmente la cuestión va a estar en conseguir dar el salto desde que hubiera ocurrido lo que tantas veces ha ocurrido en este sistema excepcional de contratación a dedo, en el que hay una suspensión de todas las garantías, a conseguir hilar unas complicidades y un trato específicamente favorable a una persona en razón de sus contactos. Es decir, porque de lo que se está investigando va mucho más allá de, digamos, el caradurismo que una situación como de emergencia como la que pudo propiciar en episodios que hemos conocido a lo largo de estos años, ¿no? Aquí se está hablando de la asistencia de una organización criminal de tráfico de influencias, de blanqueo y de cohecho. Es decir, para dotar de sustantividad a esos presuntos delitos, evidentemente van a tener que aparecer conexiones entre esta persona y otras que le dieron un trato de favor. Si no, el hecho en sí mismo de que una administración contratase a empresas detrás de las cuales estuviera este señor u otros no es en sí mismo nada. Y de momento, es decir, extender la sombra de la sospecha a cualquier administración que diera contratos a las empresas vinculadas a este señor, yo creo que ahora mismo es precipitado, aunque desde luego es material investigable. Yo creo que el PSOE tiene un problema grave de orden político, y es que siempre va a estar justificada la pregunta ¿quién supo qué? Y esto viene también muy determinado por las características del personaje, de las que en el arranque del programa dabais unas pinceladas, ¿no?, de lo que decían y de las alertas que ya se dieron. Es decir, era tan ostentosa su forma de actuar, era tan vox populi, que era un personaje que estaba extralimitándose en lo que debe ser la figura de un asesor, que la pregunta de usted que sabía parece pertinente incluso a un candidato del Partido Socialista en el País Vasco que a priori no tendría por qué saber absolutamente nada de un asesor de un ministro, ¿no? Pero bueno, la pregunta ¿quién supo qué? Va a estar incomodando al PSOE durante mucho tiempo, pero bueno, ahí habrá que ir viendo persona por persona, administración por administración. Y yo creo que hay una cosa buena en el hecho de que los partidos políticos sean organizaciones jerárquicas, y es que las responsabilidades ascienden hacia arriba. Es decir, todo el mundo tiene responsabilidades sobre sus subordinados, y en efecto yo creo que va a haber que rendir cuentas sobre comportamientos, algunos efectivamente que están pendientes que se puedan demostrar, y será difícil, y además yo espero que esto se juzgue con mucha vehemencia, pero por supuesto con todas las garantías procesales, y que no haya nadie sobre el que se extienda una sombra de duda si efectivamente no se ratifica en sede judicial. Pero insisto, lo que ya sabíamos era muy grave, y yo creo que en España hay una reflexión que es importante, y es que creo que deberíamos hacernos capaces de repudiar comportamientos políticos que hacen posible que un señor, insisto, de un perfil tan raro fuera con sobres, con dinero en metálico. Es decir, esa España no se compadece con lo que es una democracia consolidada, y yo creo que ahí sí que debe haber un pacto entre todas las personas bien intencionadas que asumen que estos perfiles en política, sean de la ideología que sea y estén en el partido que estén, deben desaparecer, y son demasiado frecuentes. Lola. Yo creo que hay que esperar. Estamos en los inicios de la investigación. No creo que sea una investigación complicada. Debería ir dando resultados en poco tiempo, y tendremos que esperar a ver. Evidentemente no es simplemente un pequeño choriceo esto, es una red, y ahí hay un trabajo, por decirlo así, entre comillas, de organización y de coordinación entre varias personas. Hay empresarios implicados, en fin, hay una serie de gente que no es una cuestión simplemente de voy a meter la mano en la caja, ¿no? Y que además aprovecha una situación en la que se levantan muchos controles, como es en la época de la pandemia, y aprovecha para
hacer de las suyas. Y entonces, además, con unas cantidades que tampoco son menores. Es decir, estamos hablando de 50 millones, no estamos hablando de cualquier cosa. Pero vamos a tener que esperar para saber hasta qué punto eso, o sea, a mí me cuesta pensar que es una red en la que están implicados autonomías, no sé, tengo la sensación de que seguramente se cometieron errores, pero hasta ese punto, por mucha influencia que pudiera tener el personaje, ya hemos visto cómo trataba al alcalde de León, no sé hasta qué punto tenía tentáculos en la comunidad de Baleares, en otras comunidades. Dadme un segundo, porque tenemos noticia de última hora respecto a este caso, el caso Koldo. El juez acaba de levantar el secreto de sumario. Miguel Ángel Campos, buenas noches. Buenas noches, así es. El juez de la Audiencia Nacional, el titular del Central 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, acaba de levantar el secreto del sumario de este caso. El juez actúa de esta forma porque tiene una tradición fundamentalmente garantista de proteger los derechos de los investigados, así les permite el acceso a la fuente de información y así proteger sus derechos, y además porque entiende, según fuentes jurídicas, que ya tiene asegurada toda la fuente de prueba después de los registros practicados el pasado martes y las intervenciones telefónicas practicadas, y por lo tanto pues permite a los investigados que puedan acceder al contenido del sumario y que sepan exactamente de qué se les acusa para que puedan declarar y ofrecer las explicaciones pertinentes en sede judicial. Gracias, Miguel Ángel. No, Campos, no te vayas. Quiero preguntarte, ¿es habitual el que se tarde tan poco respecto a desde las detenciones hasta el levantamiento del secreto de sumario? Si la investigación ha sido concienzuda, ha logrado apuntalarse las distintas vías de escape del patrimonio, lo que no quiere decir que surjan después otras implicaciones que puedan llevar a otras personas o nuevos hechos, pero los hechos fundamentales por los que se acusa a los querellados en este preciso instante están ya bien apuntalados y diferenciados los hechos y localizado el patrimonio bloqueado, no tiene por qué prolongarse el secreto en las investigaciones. De hecho, la prolongación del secreto va en contra de un buen procedimiento judicial. Campos, pues buena noche leyendo el sumario. Aún no tenemos acceso al mismo. Las partes, es verdad que se ha levantado el secreto, pero todavía no han podido acceder a ese mismo sumario. Vale. Mañana te escucho con Ángels, cuentas. Vamos a ver, todavía tampoco lo habremos tenido aún a esa hora de la mañana. Adiós, Campos. Buenas noches. Seguimos en Hora 25. Hora 25, con Aimar Bretos. Nos quedan unos minutos mal puestos de programa, pero no quiero dejar de preguntaros por una de las noticias que ha quedado absolutamente eclipsada, pero que es importante. La Fiscalía no va a pedir que se investigue a Puigdemont en el caso Tsunami. A pesar de que la mayoría de los fiscales del Supremo sí consideraron que había indicios de terrorismo y que debía investigarse a Puigdemont en esa causa, la decisión definitiva sobre la posición de la Fiscalía le correspondía a la teniente fiscal del Supremo, Ángeles Sánchez Conde, que a efectos prácticos es la número 2 del fiscal general del Estado, García Ortiz, y ella ha determinado que no se pida la imputación de Puigdemont, y de hecho dice que el juez García Castellón ha construido la acusación de terrorismo contra Puigdemont solo sobre conjeturas y no indicios, conjeturas carentes de base fáctica. Lola. Bueno, podemos ver como fiscales, todos ellos con, imagino, una reputación impecable, tienen opiniones absolutamente diametralmente opuestas en un mismo asunto, ¿no? Es sorprendente. Pero en fin, lo que prevalece en este caso, en principio, es lo que dice la teniente fiscal. Pero eso no significa que no vaya a ser investigado por el Tribunal Supremo, porque creo que hay acusación particular y eso podría acabar siendo investigado por terrorismo por el Tribunal Supremo. Yo creo que de todas formas, a partir de ahí, si eso ocurre, también hay la posibilidad de que el Supremo decida pues que le dice al juez García Castellón: siga usted investigando más. Siga usted. Yo creo que, en fin, el manejo de los tiempos en los próximos meses en este tema va a ser fundamental. Mientras la tramitación de la ley sigue su curso, si es que finalmente Junts se aviene a votarla, los jueces van a manejar los tiempos en función de lo que consideren también conveniente. Garrocho.
Hablando del manejo de los tiempos, es una casualidad que precisamente ayer un documento firmado el día 13 se hace público, el documento de Fidel Cadena, donde resumía, digamos, los argumentos de los 12 fiscales que efectivamente veían indicios para investigar por terrorismo a Puigdemont, y hoy, 24 horas después, sale justo el texto de Sánchez Conde. No sorprende a mucha gente, es decir, yo creo que después del aviso del fiscal Viada, donde señalaba que se les iba a aplicar el artículo 24, porque a pesar de que había una gran descompensación a favor, 11-4 o 12-3, depende si es en lo que atañe solo a Puigdemont o lo que atañe a Tsunami, se forzó, digamos, el disenso entre los fiscales jefe. A partir de ahí sabíamos que se escalaría en la jerarquía, y yo en este sentido, efectivamente hay un disenso, los disensos en cuestiones jurídicas son habituales, pero tiendo a sospechar, y ya entiendo que yo soy muy mal pensado, que después de los antecedentes de 2019 en el que Pedro Sánchez se jactaba de controlar la Fiscalía, y después de dar una orden pública donde un político, el presidente del gobierno, se permitió decir que no hubo terrorismo, tiendo a confiar siempre más a los fiscales que están cuanto más lejos del poder y de la influencia política. Yo me fío un poquito más de esos. Munarriz. No, yo mi visión sobre este asunto, no quiero pecar de arrogante, además yo sería un jurista pésimo si lo fuera, pero mi opinión de este asunto no viene determinada por lo que digan los fiscales. Es decir, a mí me da la impresión de que penalmente es difícil sostener que eso encaje en el terrorismo, ya sé lo que dice el Código Penal, pero es que además, y dejando al margen que me resulta difícil pensar que pueda llegar una condena por terrorismo contra Carles Puigdemont por Tsunami, me resulta difícil de pensar, es decir, luego los jueces decidirán lo que tengan que decir. Es que a mí el terrorismo es una palabra que me arrastra inevitablemente hacia ETA, hacia el 11M. A mí el terrorismo me arrastra al secuestro, la extorsión y un uso extensivo de la violencia para alcanzar fines políticos. Yo creo que el Plus es un fenómeno político populista, digamos, en el peor sentido, un pariente feo del Brexit, me parece divisivo, me parece que dejó un rédito muy negativo en la sociedad catalana, pero no me parece que fuera un fenómeno violento ni muchísimo menos, ¿no? Y cada vez que escucho envuelta la discusión sobre el terrorismo en torno al Procés, no puedo menos que recordar esto. Me parece de una desmesura absoluta que esté permanentemente en la misma frase Dame un segundo, el terrorismo. Porque ya sabéis que esta noche está absolutamente atravesada por la actualidad. Ojalá no fuera así, pero está siendo así. Va a comparecer en cuestión de minutos el subdirector de emergencias de la Generalitat de Cataluña. Va a ser una comparecencia importante. A esta hora Emergencias no confirma que haya desaparecidos, pero por lo que nos has contado, Adrián Sánchez, hola de nuevo. ¿Qué tal, Aimar? Por lo que nos has contado, sí que hay familias que están acudiendo a una zona específica preguntando por sus desaparecidos, gente a la que no localizan. Así es, hemos podido hablar con algunas personas que todavía no han localizado a sus familiares o a sus seres queridos que vivían en el edificio en llamas. Han acudido a un lugar habilitado por los servicios de emergencias en el que les han cogido los datos y les han explicado que seguramente hasta mañana no tengan información cuando haya también un balance algo más definitivo de ingresados en los hospitales. Estamos a la espera, como dices, de esa nueva comparecencia del subdirector de emergencias de la Generalitat, Jorge Suárez, pero la información oficial por ahora sigue siendo la de 14 personas heridas, 12 de ellas trasladadas a los hospitales, aunque el centro de mando sigue reunido. La comparecencia será después de esa reunión. ¿Y evoluciona la extinción exactamente como Manu Gil? Pues noche muy larga la que queda por delante aquí en Valencia, donde los bomberos continúan trabajando para extinguir las llamas. Hasta ahora ya solo quedan algunos pequeños focos de llamas vivas que tratan de apagar los bomberos desde las escaleras de sus vehículos. Las sirenas de las ambulancias ya no suenan, manda el silencio, un silencio tenso que se rompe de vez en cuando se escuchan caer piezas del revestimiento del edificio, unos edificios de los que queda un poco más que el esqueleto. Los vecinos de los edificios afectados ya se han marchado de aquí, algunos a casas de familiares o a segundas residencias, otros han necesitado ser trasladados a hoteles de la ciudad donde van a pasar la noche. Y aquí sigue llegando, como decíamos, ropa, medicinas, agua, comida, de vecinos que quieren poner su granito de arena para que las familias que lo han perdido todo esta noche pues puedan tenerlo un poquito más fácil. La última hora de esta noticia tremenda que ha atravesado el jueves el bloque de viviendas de 14 plantas absolutamente devorado por un incendio voraz. La última hora la vamos a contar a lo largo de esta noche aquí en la cadena SER. Descansen. Buenas noches. Hora 25 con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.